momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Señor Dios soberano, eterno y majestuoso, que cumples tus pactos, tus promesas, que extiendes tu misericordia a millares, que no nos has pagado conforme a nuestras transgresiones, sino que en nuestro Señor Jesucristo nos has dado la libertad de nuestros pecados para la gloria de tu nombre. A ti adoramos, te alabamos en este momento, y agradecidos, Señor, venimos delante de tu presencia, porque estamos aquí como tu pueblo y como tu iglesia, una iglesia local, Señor, que te adora, que te exalta, en la cual, Señor, por tu misericordia estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra y tu verdad. Palabra que nos es suficiente y que nos ayuda en nuestro camino día a día. Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos para guardar esta palabra y ser hacedores de ella, para poder, Señor, entender tus verdades, ver tu grandeza y tu majestad en ella, y que podamos así adorarte, Señor, y seguir guardando este día para tu gloria. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nosotros conocemos por la historia que desde comienzos del siglo XIX existió un movimiento llamado Movimiento por la Templanza o la Temperancia. Este movimiento se inició como una postura inicial que pretendía ver una moderación en el comer, en el beber, y que con el paso de los años pasó a una prohibición total del consumo del alcohol, para finalmente terminar con una condena a todo lo relacionado con alcohol. Y esto se conoció como la ley del alcohol, que fue dada en los Estados Unidos. Esta ley pretendía que las personas no tuvieran acceso al alcohol, porque se decía que este alcohol era el causante de innumerables problemas familiares, de violencia, y con el tiempo parecía que la ley iba funcionando, porque se redujo en un 50% el consumo del alcohol y las familias parecía que iban mejor. Pero con el paso del tiempo se volvieron unas mafias, y se generó más violencia, y se generaron más problemas. Y esto, mis hermanos, o este ejemplo nos muestra que los hombres en sí tienen a veces deseos morales o intenciones de que las cosas funcionen. Pero el problema del hombre no está en las normas que se le establecen. El problema del hombre está en su corazón, en que el pecado está rondando en su vida y siempre quiere transgredir la ley de Dios. Y si nosotros vemos en la palabra, podemos nosotros ver que la embriaguez ha sido condenada por la Escritura como un pecado. Y es en esta palabra que vemos la referencia a la primera vez que se cometió este pecado. Leemos en Génesis 9:21. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí la palabra está hablando acerca de Noé. Noé fue la primera persona que ejecutó el pecado de la embriaguez, o que consumó el pecado de la embriaguez. Antes de él, o en una referencia antidiluviana, no se ve nada en relación al pecado de la embriaguez. Algunas posiciones teológicas han dicho que lo que sucede es que antes no llovía en la tierra, porque la misma palabra dice que la tierra era rodeada por un rocío.
y de pronto cuando sembraban las vid y cuando sacaban el jugo no se daba ese proceso de fermentación por el ambiente. Pero lo que queremos resaltar nosotros es de que sí se cometió una acción pecaminosa por parte de Noé. Esa acción se desencadenó en una maldición para su propia descendencia. Y vemos nosotros a través del Antiguo Testamento muchos ejemplos más. Tenemos por ejemplo el ejemplo de Lot en Génesis 19:33. Y dieron a beber vino a su padre, es decir a Lot, aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y después de esta embriaguez de Lot, de esta acción pecaminosa, nacen dos naciones, los moabitas y los amonitas, que eran enemigos del pueblo de Israel. También encontramos el ejemplo de Abigail y de Nabal. Nabal, quien se rebela contra David, y dice el versículo 37 de 1 de Samuel 25, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, desmayó en su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Vemos nosotros que es condenado por un pecado y que sus consecuencias son de maldición. Sus consecuencias no son de nada provechoso para el hombre. Y en Proverbios 23:20 se aconseja de que no se debe estar con los bebedores de vino. Dice en Proverbios 23:20, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Así que vemos a través del Antiguo Testamento una condenación acerca de la embriaguez como un deseo de la carne. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor nos advirtió directamente sobre la embriaguez. En Lucas 21:34 dice la palabra: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, refiriéndose a su segunda venida. Y el apóstol Pablo amonestó a los romanos acerca de la embriaguez en Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y advirtió a los gálatas que este era un vicio que impedía a las personas heredar el reino de Dios. En Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros, después de ver este pequeño panorama bíblico de la embriaguez, no nos debe quedar la menor duda de que es una abominación delante de nuestro Dios, y que el creyente está llamado a huir de ella, y en contrario senso está llamado a ser lleno del Espíritu Santo, a vivir como conviene a los santos. Por eso en esta mañana he titulado este sermón La vida en el Espíritu, y lo vamos a desarrollar a través de 3 interrogantes. El primer interrogante es: ¿a qué conlleva la embriaguez? El segundo interrogante: ¿qué no es ser lleno del Espíritu Santo? Y el tercero: ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Vayamos pues al primer interrogante: ¿a qué conlleva la embriaguez? Si nosotros leemos en nuestro texto, dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vuelvo a leerlo, Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nosotros aquí vemos que nuestro texto se enmarca en 2 imperativos. El primer imperativo o el primer mandamiento es negativo y el otro es positivo.
Dice, no os embriaguéis. En este primer punto, en esta primera pregunta que estamos desarrollando, nos vamos a concentrar en ese negativo, de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ya nosotros vimos en la introducción del sermón lo que representa esta embriaguez, que es un pecado que va contra la santidad de nuestro Dios, que conlleva una vida contraria al andar conforme al Señor. Pues esta embriaguez no es más que intoxicarse, no es más que tener excesos. Es un hombre pródigo, abandonado a todo tipo de deleites. Y a eso es lo que conlleva esa disolución. Así que nosotros podemos ver, si miramos el contexto histórico en que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, él está posiblemente recordando los cultos paganos. Los cultos paganos de aquella época, para ellos poder adorar a sus dioses, el punto de partida era la embriaguez. Y después de esa embriaguez se podían abandonar a todo tipo de desenfreno carnal, a todo tipo de acto impuro. Y esta es la razón por la que él reprende a los corintios, recién convertidos del paganismo, para que no se embriaguen en la cena del Señor. En 1 Corintios 11:20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Así que se está condenando esta embriaguez, que era una costumbre pagana de iniciar su adoración a sus dioses embriagándose. Y los hombres de la iglesia de Corintio estaban embriagándose para celebrar la mesa del Señor. Entonces estaban haciendo algo totalmente contrario a lo que enseña la palabra. Y el apóstol lo condenó y lo reprendió. Y ellos recibieron esa reprensión. Y mis hermanos, esta embriaguez que se está señalando en este tiempo, de no embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, que hace referencia al paganismo, a lo que hacían los paganos para entrar en un desenfreno, que es enseñado para la iglesia de Éfeso en este momento, también es para la iglesia de hoy en día. Y aunque hoy en día los hombres no adoran a estos dioses falsos paganos en sí mismo o en forma que se vea clara y precisa, sí el hombre se entrega al alcohol, y el alcohol lo lleva a un desenfreno total. Esta embriaguez es como una puerta a todo tipo de exceso. Las personas empiezan a andar en una forma desenfrenada, aún conduciendo los vehículos, producen accidentes, llegan a su casa embriagados a generar violencia, llegan totalmente trastornados en su conciencia y en su mentalidad, generando todo tipo de riña, todo tipo de acción contraria, todo deseo libidinoso empieza a florecer, y las personas terminan levantándose hasta que no se acuerdan ni con quién están al lado. Entonces nosotros sabemos que no es muy diferente de lo que hacían los paganos. Los paganos se desenfrenaban en todo acto impuro, y los hombres de hoy en día hacen lo mismo, sino que en vez de tener templos, tienen discotecas o tiendas donde se sientan hasta que ya no dan más, o en las mismas casas. En cierto modo están haciendo una idolatría de sí mismo, de su carne, de sus deseos, y esta embriaguez es condenada, porque lleva a todo tipo de disolución, a todo tipo de pecado de la carne. Y nosotros, los creyentes, la iglesia del Señor, está llamada a no tener contacto alguno con la embriaguez. El verdadero creyente que vive para la gloria de Dios no se embriaga, pues todo aquel que se embriaga y que vive en estos deseos no heredará el reino de Dios, es condenado por las Sagradas Escrituras. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que nosotros vemos que el acto de intoxicarse con estas bebidas alcohólicas es un deseo de la carne, que puede conducir a un creyente a que sea retirado de la comunión de la iglesia. Porque un creyente que ama la ley del Señor no se puede adentrar en este mundo, donde pierda su mente, donde pierda su cabeza, donde pierde el juicio, donde es privado de la razón, donde prácticamente está rebajado a ser una bestia. Son acciones que traen enfermedades, que destruyen el cuerpo y que deben ser evitadas. Y el creyente está llamado a estar alerta. Si alguien es débil en relación al trago por su pasado, a la embriaguez, debe mantenerse alejado de esto. No puede consentirlo. Recordemos que nosotros somos débiles. En Cristo es que somos fuertes. Y el texto condena y nos llama a que vivamos como santos escogidos de Dios, en sobriedad. Esa es una característica del vivir como verdaderos creyentes. Así que, mis hermanos, la embriaguez conlleva a la muerte, conlleva a estar alejados de Dios, lleva a contristar el Espíritu Santo. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué no es ser lleno del Espíritu Santo? Una vez que hemos tenido luz a lo que conlleva la embriaguez, pasamos nosotros al imperativo positivo del texto, que dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Este ser llenos del Espíritu es un mandato para la vida cristiana y para la comunión de la iglesia del Señor Jesucristo, que debe estar llena del Espíritu Santo. Pero por eso es muy conducente que nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios, podamos entender lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Pues lastimosamente hay mucho engaño sobre la llenura del Espíritu. Y es necesario que como iglesia podamos comprender lo que es el engaño de la llenura del Espíritu, para poder condenarlo y poder defender con mansedumbre la verdad del Evangelio de Cristo, lo que sí es estar lleno del Espíritu Santo. Como lo demanda de nosotros primera de Pedro 3:15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que en este punto es necesario obrar en ese sentido, porque aunque nadie se está parando aquí a decir que es la llenura del Espíritu, nosotros sí sabemos que muchas personas manifiestan abiertamente decir que son creyentes y que están llenos del Espíritu, y que sus manifestaciones son la verdadera llenura del Espíritu. Y aquí debemos decir con sumo temor reverente que la persona del Espíritu Santo está siendo maltratada, porque se le colocan a él llenuras que no son las llenuras del Espíritu, cosas que son contrario a la palabra. Pero para poder nosotros tener esa claridad sobre la llenura del Espíritu y lo que no es la llenura del Espíritu, tenemos que ser claros en algo, mis hermanos. En primer lugar, que el verdadero creyente es sellado por el Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo recibido por la gracia salvífica es diferente a la llenura del Espíritu Santo. Uno se desprende del otro, pero son diferentes. Nosotros leemos en Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo mora en el verdadero creyente. Ha sido sellado por el Espíritu, que son las arras. Recuerden cuando vimos las arras, que era lo que se anticipaba para un negocio, de una herencia que se recibía. El Espíritu Santo nos está sellando, mostrando anticipadamente que somos de Cristo y que estaremos con Cristo por la eternidad. Y esto se aplica a los elegidos. Cuando reciben la salvación, cuando la salvación es dada, son sellados por el Espíritu Santo. Pero dentro de ello encontramos la llenura del Espíritu Santo, porque el texto nos está dando un mandato diciendo: sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta llenura es la que queremos comprender y entender en este día a través del texto que el Señor nos permite estudiar. Entonces veamos, teniendo esto claro y teniendo esto en mente, lo que no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es el desenfreno emocional de los hombres. ¿A qué hago referencia? No es llorar, no es gritar, no es hacer groserías, no es caerse al piso. Estos son manifestaciones de los movimientos llamados evangélicos, que están diciendo que esta es la llenura del Espíritu Santo. Que ellos llegan a un lugar como creyentes, se reúnen, empiezan a ejercitar sus emociones y de repente todo el mundo pierde el control. Y al final, cuando ya están calmados del desenfreno, dicen: fuimos llenos del Espíritu Santo. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. Esta no es la llenura del Espíritu Santo. Estas son manifestaciones de las emociones descontroladas. Emociones que vienen de los deseos carnales de los hombres naturales y que son reemplazados con títulos santos. Es decir, que el desenfreno de estar llorando, gritando, riéndose, lo quieren llamar la unción del Espíritu, lo quieren llamar que ha sido lleno y que Dios lo ama mucho y que se llenó del Espíritu Santo y que ya salió lleno del Espíritu Santo para su casa. Y no es así, mis hermanos. Están saliendo, son llenos de emociones, y estas emociones generan endorfinas y generan deseos en los corazones de los hombres de más emociones, de más emociones y de más emociones, porque estas emociones desenfrenadas son deseos carnales, y los deseos carnales de los hombres no se sacian, y por eso es que reunión tras reunión necesitan poner el ambiente para que todo este desenfreno vuelva y se dé. Y a eso le llaman estar llenos del Espíritu Santo. Esto no es la llenura del Espíritu Santo. Y están atribuyendo obras carnales al Santo Espíritu de Dios. Y si yo le atribuyo obras carnales y pecaminosas al Santo Espíritu de Dios, estoy blasfemando el Espíritu Santo. Estoy en medio del pecado imperdonable, en camino a una condenación eterna. Tampoco es la llenura del Espíritu Santo el estar hablando cosas que Dios les ha mandado a decir a personas específicamente. Porque muchos dicen que se aparecen en la iglesia y miran a un hermano y le dicen: hermano, el Señor te dice que no temas, que sigas adelante, que ese trabajo que tienes va a prosperar, que te va a ir bien. Y aparentemente le están diciendo al hermano cosas buenas, cosas positivas. Pero no es más que una gran mentira, porque Dios no los ha mandado a decir nada. Todo lo que nuestro Dios tenía que decirnos, ya nos lo dijo en su santa palabra. No necesitamos nada más. Así que esto no es más que otro disfraz de una falsa llenura del Espíritu Santo. No están cometiendo nada más que los actos que condenó el profeta Jeremías. Nosotros leemos en Jeremías 23:16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan:
Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Mis hermanos, tomando el título de la llenura del Espíritu Santo, le dicen a las cabras pecadoras que todo estará bien a pesar de que viven contrarios a la voluntad de Dios. Se atreven a darles buenas nuevas de paz cuando sus caminos están yendo directo al infierno por una falsa llenura del Espíritu Santo. Blasfeman el nombre de Cristo. Y nosotros como creyentes y como la iglesia del Señor condenamos todas estas acciones falsas que se llaman llenuras del Espíritu, porque no son más que mentiras, no son más que, como dije, desenfrenos de los hombres, obras sensoriales carnales. No es una llenura del Espíritu Santo de nuestro Señor. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ya habiendo nosotros visto lo que conlleva la embriaguez, habiendo entendido o visto, lo que no es la llenura del Espíritu Santo, haciendo la referencia de que todo creyente es sellado por el Espíritu y que la llenura es algo que viene adicional a ese sello del Espíritu Santo, entonces vamos nosotros conforme a la palabra a ver lo que sí es la llenura del Espíritu Santo. Para eso voy a volver a leer el texto. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros quiero que hoy comparemos este texto con uno paralelo que encontramos en Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17, que nos ayuda a tener más luz acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si notan, mis hermanos, aquí tenemos dos textos que están hablando de lo que es tener ese canto con salmos, himnos, con cantos espirituales al Señor. Y en uno nos está diciendo que ser llenos del Espíritu. Y en el otro nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Así que la llenura del Espíritu Santo es una vida práctica, en crecimiento en la palabra de Cristo, que debe morar en abundancia en el corazón de cada creyente. ¿Para qué? Para enseñarle, para exhortarle. No se trata de emociones eufóricas, se trata es de vivir conforme a la palabra de Dios. Así se muestra una persona que es llena del Espíritu Santo, con una vida santa, con una vida práctica en Cristo, en la verdad del Evangelio. Mis hermanos, nosotros no podemos negar que como creyentes hay tres aspectos que deben ser tenidos en cuenta. La ortodoxia, que es la doctrina, la palabra que nosotros vemos, ¿verdad? La ortopatía, que son las emociones, y la ortopraxis, que es la vida práctica. En esta ortopatía, nosotros no podemos negar que somos seres emocionales, pero la emoción desenfrenada no es la llenura del Espíritu. Pero no podemos negar que cuando nosotros crecemos en la abundancia de la palabra de Cristo en nuestra vida, podemos experimentar paz, podemos experimentar gozo.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso en un sentido es emocional, pero no es una emoción desenfrenada. En nuestro Dios hay un equilibrio en todas las cosas. Y la llenura del Espíritu Santo hace referencia a esa vida en santidad. Nosotros podemos ver la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, leemos en Éxodo 31:3, donde Dios le dice a Moisés, refiriéndose a Bezalel: yo y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vemos nosotros que fue llenado este hombre porque en el Antiguo Testamento eran llenados los hombres del Espíritu para tareas específicas. Pero sus tareas específicas no eran desenfrenos. Sus tareas específicas eran obrar en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Y el Nuevo Testamento nos está señalando a nosotros a que vivamos en sabiduría, en inteligencia y en el conocimiento de la verdad del Evangelio en Cristo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Este hombre Bezalel fue lleno del Espíritu Santo. Tuvo esa investidura especial para obrar en sabiduría. Y nosotros tenemos otras referencias de la llenura del Antiguo Testamento, del Espíritu Santo antes del Nuevo Pacto. Leemos en Lucas 1:15. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, refiriéndose ¿a quién? A Juan el Bautista. Y dice también en Lucas 1:41, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Y en el versículo 77 de Lucas 1 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Vemos nosotros que esta es una llenura en el Antiguo Pacto. Una llenura que fue hecha para un momento específico, para una tarea específica, pero conforme a la historia de redención. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encarna en su estado de humillación, muere en la cruz, recordemos que en la última cena dice que esta es la señal del nuevo pacto en su sangre. Ya desde ahí nosotros somos parte del nuevo pacto. Se inicia el nuevo pacto en Cristo. Y este nuevo pacto en Cristo iba a tener características específicas para el hombre nacido de nuevo. Nosotros leemos en Ezequiel 36:26, cuando se hace la promesa del nuevo pacto, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si observa, mi hermano, aquí nosotros vemos en el cumplimiento del nuevo pacto que ha sucedido. Que como leímos en Efesios 1, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora Efesios 5:18 nos está llamando y mandando que seamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos nosotros en el antiguo pacto en Ezequiel que Él colocaría su Espíritu dentro de nosotros, es decir, el sello del Espíritu Santo. Pero dice que guardaríamos y que podríamos andar en sus estatutos para ponerlos por obra, refiriéndose a la llenura del Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu Santo es el vivir conforme a los mandatos del Señor día a día, porque crecemos en el conocimiento y la palabra de Cristo. Esto no niega que hubo una llenura del Espíritu Santo para los apóstoles, para que mostraran sus credenciales en el fundamento de la iglesia, cuando oraron en lenguas y cuando hicieron milagros, para un momento específico de la iglesia, que era necesario para colocar el fundamento. Nosotros vimos a través del libro de Efesios que estamos estudiando que nuestro Señor es la piedra angular, pero hay un fundamento apostólico de la iglesia del Señor. Y para ese fundamento apostólico fueron necesarias estas señales y esta llenura que tuvieron los apóstoles. Pero para la iglesia de hoy en día la llenura del Espíritu Santo está en la vida práctica, previo a ser lleno del conocimiento de Cristo, la palabra de Cristo que debe morar en abundancia en nuestro corazón,
para poder vivir y perseverar en santidad para la gloria de nuestro Dios. Así que esta llenura del Espíritu es una vida en piedad, es una vida en el Espíritu. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, amados hermanos, si queremos vivir vidas llenas del Espíritu Santo, obedeciendo el mandato que se nos está dando, al decir de que no debemos vivir en la carne, no debemos vivir en la embriaguez, no debemos vivir en lo que perece, en las disoluciones, pero sí debemos ser llenos del Espíritu Santo, para que nuestro corazón esté regocijado en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio, y de esa forma nosotros podamos cantar himnos, cánticos espirituales, tener comunión como hermanos. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a tener comunión, paz, benignidad, amor, fe, mansedumbre, una vida en comunión como iglesia, como el pueblo de Dios, y una vida práctica como un verdadero creyente que predica el Evangelio con su vida, mostrando la santidad de Dios que le ha sido dada, que le ha sido comunicada. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y por eso, mi hermano, debes tú preguntarte en esta mañana: ¿estás tú lleno del Espíritu Santo? ¿O será que tú lo que haces es contristar al Espíritu con tus acciones, con tus obras, apagar el Espíritu con tu vida carnal y apartada de las cosas de Dios? Si es así, arrepiéntete delante del Señor. Pero hoy es un día para que nosotros, con toda nuestra mente y nuestro corazón, podamos entender cuál es esa verdadera llenura del Espíritu, y que como creyentes vivamos cada día siendo llenos del Espíritu Santo, para que mostremos vidas que glorifiquen el nombre de nuestro Señor, hasta que Él nos llame a su presencia, y que podamos nosotros declarar, como dice el Salmo 4:7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Esta alegría es el gozo de la salvación, es el gozo de una vida en Cristo, es la plenitud de entender que estamos sellados por el Espíritu y que por su palabra entendemos lo que debemos hacer día a día. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, como su iglesia, a que cada día seamos más llenos del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, soberano y bendito, Rey de reyes y Señor de señores, nosotros, Señor, nos acercamos a ti con humildad, con temor y temblor, reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de ti. Señor, te pedimos perdón si no hemos vivido en la llenura del Espíritu, si hemos pensado más en los deseos de la carne, en esa embriaguez, en disolución. Perdónanos, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes para que nosotros podamos obedecer tu mandato de ser llenos del Espíritu. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, exhortándonos, animándonos y guiándonos. Que podamos nosotros vivir, Señor, conforme a tus mandatos, siendo llenos del fruto del Espíritu, en una vida en plenitud hacia ti, Señor, puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Guíanos, Señor, como tu pueblo y como tu iglesia, para que nosotros glorifiquemos tu nombre en todo lo que hagamos, para que entre nosotros hablemos con cánticos, himnos, con amor, como hermanos, unidos en servicio, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, amándote a ti, viviendo para ti, Señor. Guarda tu pueblo y tu iglesia y ayúdanos, Señor, para hacerlo conforme a tu voluntad. Y en esta semana guíanos, Señor, para meditar en tu palabra, para seguir meditando y ser llenos del Espíritu.
Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno.